Buenos días. Muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias, Luis, por presentarnos este panorama de compromisos que tenemos como país, una definición de retos grandes que tenemos que afrontar. En uno de tus slides iniciales hay una comparación de productividad y competitividad, dos términos que van muy fuertemente vinculados. Yo estuve leyendo en un sentido muy clásico. La productividad es básicamente eficiencia en el uso de recursos para producir productos o servicios. Y de nuevo, de una manera muy clásica, se define, ¿no?, como factores de capital, factores de trabajo. Por otro lado, en el lado de competitividad, en un mercado muy normalizado, estamos hablando de poder ofrecer un producto o un servicio a un precio, a un costo menor que la competencia, de esa manera siendo uno el que lidera ese mercado. Ahora, estos son conceptos básicos, antiguos. De hecho, el mundo ha cambiado. Ahora nos queda claro que un entendimiento de productividad debe ser bastante más complejo en nuestras empresas, en nuestras realidades. Ahora tenemos que tomar en cuenta inversión en I+D+I, la tecnología disponible, la capacitación del personal, articulación, instrumentos de crédito, subvenciones. Esto nos habla de un ecosistema bastante más complejo, un reto más interesante que tomar. En el caso de competitividad, sí es cierto, tiende a reducirse a un costo menor. Sin embargo, no todos los productos o servicios son normalizados. Y vivimos ahora en una realidad en la que la innovación en diferentes mercados en el mundo nos obliga a pensar qué productos nuevos, qué servicios nuevos podemos ofrecer, y no siempre están normalizados. Entonces no es solamente un asunto de costos, sino de calidad o de otros valores agregados. Estuve revisando un análisis que se hizo con data hasta el 2017 sobre Producto Bruto Interno per cápita, ¿no?, como indicador de productividad en países. Ninguna sorpresa, Estados Unidos liderando, pero hay un análisis de un grupo incluyendo Jeffrey Sachs que se llama el Índice Mundial de Felicidad. El planteamiento es el siguiente, que la productividad no es una medida suficiente para definir el bienestar en las comunidades, comunidad, véase país, etc. Me llamó mucho la atención el hecho que claro, la productividad, el PBI es parte de este índice, pero hay otros factores que también pesan en eso. La colaboración, la expectativa de vida al nacer, salud, confianza en el gobierno. Cuando se ve este índice, los países que lideran en el mundo, no es Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos está en el puesto 18. Tenemos a Finlandia, Noruega, Suecia, Suiza, Holanda, comunidades que han aprendido a vivir de otras maneras y que han superado problemas también diferentes. Ahorita uno se pregunta, ¿y cómo es posible que Estados Unidos no esté más arriba en ese índice también? Bueno, veamos los últimos años. Este índice que les comento va del 2013 al 2017, tiempo en el que el abuso de drogas de prescripción ha incrementado bastante en Estados Unidos. Confianza en el gobierno ha caído incluso más que en los gobiernos anteriores. Algo que me llamó bastante la atención de este índice que les comento es que 5 de los 7 capítulos que se presentan en el reporte están directamente vinculados a migración. Migración nacional, internacional, interna. Y eso me hizo pensar en nuestro país. Nuestra realidad es asimétrica. La realidad de un migrante es por definición asimétrica con el sitio donde va. Y nuestro país, como mencionabas, tiene 99% de las empresas son pymes, 78% de los trabajadores trabajan en condiciones informales, 10 millones de personas en Lima, de las cuales más de la mitad tienen origen migratorio. Entonces creo que tenemos frente a nosotros un mosaico muy complejo. Todos lo sabemos, no es algo nuevo. Lo que me hace pensar es, ahora, conociendo estos números, viendo las intervenciones que estamos haciendo, cómo
vemos estos retos desde nuestras organizaciones para tener un país que sea más competitivo y más productivo. Bueno, con esto yo voy a empezar a pasar la posta a nuestros panelistas y hacerles esa pregunta de fondo. En esencia quisiera que nos comenten en 10 minutos más o menos cada uno, cómo es que ven estos retos, cómo es que trabajan desde sus organizaciones para afrontar estos retos y que nos cuenten también qué restricciones han encontrado o encuentran en el camino y de pronto un caso de éxito. Marta, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, soy Marta Tostes, vengo del Departamento de Ciencias de la Gestión de la Pontificia Universidad Católica. Es un gusto estar acá y escuchar a Luis hablando, bueno, de una serie de desafíos y quisiera comentar algunos de ellos, porque me parece que son novedosos dentro del discurso de alguien que tiene una responsabilidad tan importante como en el tema de Innovate, ¿no? El primer comentario que me parece fantástico es que dentro de la parte de desarrollo del capital humano se perciba el tema del marketing, de las marcas, por fin como un proceso de innovación. En el Perú, toda la maquinaria está preparada para funcionar en lo poco que se tiene de recursos para incentivar desarrollo de productos y mejora de procesos. Pero en el tema de marketing, cada vez que se hablaba de algún tipo de inversión en el tema de marca, los fondos concursables decían no es un gasto elegible. Pensar en marcas es un salto cualitativo muy relevante en el desarrollo de políticas públicas para la innovación. Especialmente tomando en consideración el benchmark europeo de Estados Unidos y académicamente los artículos que nos vienen de India, que nos vienen de China, habla inclusive no solo a nivel de grandes empresas, sino en especial la garantía de marcas a nivel de las MIPES y de las startups, que parece ser uno de los puntos cruciales que se está teniendo un cierto consenso sobre la importancia de desarrollar y que es una brecha a tomar en consideración. La otra cuestión es esa preocupación por pensar en la alcachofa agricultura no solo para pecuaria, ¿no? Ese vínculo directo, sino algunas iniciativas de alcachofa, Damper, etc., ya tenían proyectos, ¿verdad?, de desarrollo de harina, pero es pensar en esa figura que Hausmann, ¿se acuerdan? Ricardo Hausmann, del Atlas de la Complejidad. Él tiene su analogía que habla que cada uno de los productos son los árboles y los monos son las empresas. Entonces, si se quiere dar saltos tecnológicos, las empresas prefieren árboles que estén más cercanas. O sea, no tienen mucha capacidad para dar saltos desde la agricultura hacia la pecuaria. Es más fácil que de la agricultura hacia la industria agroalimentaria, hacia un proceso agroindustrial. Y es ahí donde el Estado puede intervenir, pero antes necesitamos conocer esos potenciales, ¿no? Desde el inicio, en un proceso de fortalecimiento de los sistemas de innovación, el conocimiento de los actores, el conocimiento de las redes de colaboración empresarial, las redes académicas, es fundamental para facilitar el encuentro entre conocimiento y propuestas de generación de valor de ese conocimiento y además propuestas de desarrollo del entorno. Ese es un tema bastante relevante. Lo otro es pensar en posibles agendas de innovación y de articulación de los ecosistemas, ¿no? Y las propuestas de priorización de sistemas de innovación regional refuerzan también la idea de los sistemas híbridos, ¿no?, de innovación, que Mário Bazán ya nos contará un poco mejor,
que es esa especialización. O sea, cada vez se requieren mayores niveles de focalización, de especialización. Los fondos concursables han tenido un papel muy relevante en la articulación del sistema de innovación, pero tienen también sus debilidades como herramienta de políticas públicas. Y la principal es la dispersión de los recursos. Entonces, empezar a tener mecanismos más finos de priorizar es partir de un proceso de que en Europa se llama la especialización inteligente, ¿no? Entonces, esas agendas de innovación tienen que pasar por la visión de prospectiva, la visión de especialización productiva, pero también con elementos de gobernanza que sean bastante más relevantes, ¿no? Quisiera también hacer un par de comentarios, en especial sobre el tema de asumir el ciclo de proyectos y especialmente de los proyectos de innovación, sin atenernos a una visión solamente lineal, o sea, produces conocimiento y genera valor, si no hay una retroalimentación, pero tener una visión global, integral del proceso de innovación es algo no, digamos, no muy común. No voy a decir que nunca hubo, pero no es muy común. Bueno, Juana Kuramoto sí ha tenido en un determinado momento una visión general de los beneficiarios de políticas públicas en términos de innovación, pero es muy poco común pensar en el seguimiento ex post de los proyectos y en las líneas y trayectorias que se pueden tener de las alianzas estratégicas, del desarrollo de conocimiento para el desarrollo de productos, mejoras de procesos o ahora marcas. Esa continuidad en el proceso, o sea, que se ha generado no solo los impactos sobre la población del entorno, sino en términos de generación de valor de conocimiento, de generación de valor a partir del desarrollo de conocimiento, recientemente, bueno, ya está el tema, por lo menos, de validación y empaquetamiento tecnológico, que ya nos da un salto cualitativo importante para pensar posteriormente en el escalamiento. Pero muy pocas estrategias de políticas permiten hacer el vínculo entre los eslabones de ese proceso. Y en esos eslabones no solo hay temas interdisciplinarios, sino transdisciplinarios, hay temas de gestión de conocimiento que son muy relevantes para tratar, y uno de los aspectos, y sin duda es transversal a todo eso, es la propiedad intelectual, ¿no? Y en el campo de la propiedad intelectual, y en especial la propiedad intelectual respecto de las informaciones, de la información generada, del conocimiento generado, es un tema que todavía tenemos mucho que conversar. En primer lugar, la primera contradicción es, ¿queremos generar conocimiento público o queremos generar conocimiento privado que va a patente? ¿Es posible que el sistema de patentes actual, que tiene una carga de tiempo, sea útil en el momento que los ciclos de productos, los ciclos de procesos están reduciéndose de tal forma? ¿Vamos a atender hacia una propiedad intelectual de productos o de información? ¿O cuál es esa tendencia? Porque en la actualidad el sistema no es solo funcional por su complejidad, sino también por su funcionalidad dentro de procesos de revoluciones tecnológicas cada vez más acelerados. Bueno, yo termino por acá, pero espero si hay una posible nueva ronda para profundizar algunos aspectos. Muchas gracias. Gracias, Marta. ¿Le pasamos la posta a Luis? Hay un micrófono. El ping-pong va a ser conmigo. Mira, en definitiva hay 7, 8 temas que de una u otra manera has planteado a partir de la exposición. Las marcas son muy, muy relevantes. O sea, en el caso del país se han visto desarrollos concretos en algunos negocios de manera importante. El caso agrícola es emblemático,
me voy a referir un poquito más tal vez al caso de Textil Confecciones. Hace 15 o 20 años, cuando empezamos desde la renovación, un poco más de 20 años en realidad, la renovación del ATPDA y la negociación de los tratados de libre comercio con Estados Unidos en particular, el Perú estaba muy acostumbrado a hacer algo que nuestros industriales llaman Jam Forward, o el paquete, ¿no? Que era fundamentalmente la marca estadounidense trae la prenda, se la da a la empresa y le pide 10.000. Entonces la empresa desarmaba, hacía la propuesta en términos del tejido, porque no necesariamente se logra el mismo espesor, el mismo peso, etc. Y le daba una propuesta, Estados Unidos, la marca estadounidense aprobaba la propuesta y se producían 10.000 polos, 10.000 camisas, 10.000 pantalones. Eso era básicamente. Poco a poco nuestras empresas empezaron a tomar el polo y optimizar costos. Y en función a eso se empezó a presentar, ya no esta es la respuesta, sino estas son las alternativas. Me has presentado A y tengo A1, A2, A3, A4, A5. Y sobre esa base se elegía, la empresa estadounidense elegía lo que mejor la acomodaba. Posteriormente, ya no vino únicamente eso, sino que vino acompañado de, ok, aquí está A1, A2, A3, A4, A5, pero para A1 y A2 tenemos un B1, otro producto que calza en moda, ¿sí? Tenemos un B3 para estos otros. Y poco a poco se empezó el desarrollo de colecciones. De lo que hace 25 años no teníamos marcas, hoy día tenemos más de 40 marcas. Y marcas con presencia, es decir, con facturación, tanto local como extranjera. Una de las empresas más grandes es Creditex. Tiene 3 marcas muy bien posicionadas a nivel regional. Tiene 12 tiendas. De lo que era una empresa fundamentalmente vinculada a la parte productiva, pasó al retail. Y hoy día tiene 12 tiendas en el Perú. Y está iniciando su presencia internacional en Colombia, en Brasil, entre otros países. ¿Y qué se asocia a la marca? A la marca se asocia un producto de calidad, una definición específica del producto. Y eso es lo que finalmente logra aterrizar en mercado, logra ventas. En mi caso particular, como técnico, a mí me parece que es un elemento que debiera estar financiado en los proyectos. Me parece que algunos de ellos lo incorporan y probablemente otros no. Debiéramos tratar de hacer de esto una regla. Lo que también tiene que entender la empresa es que la marca está asociada al valor agregado al producto. El conjunto de marcas de productos hacen el branding de la empresa, no es al revés. Y como dije también en los temas de origen, la empresa muchas veces piensa, yo soy Luis Mesías SRL y a todo le quiero poner Luis Mesías, pero no vende la cara de Luis Mesías, vende el producto si es que eventualmente cumple o satisface una necesidad determinada. Y esa lógica es la que tenemos que ir cambiando en las empresas peruanas. El tema de la alcachofa, en definitiva, o sea, no solo pasa en alcachofa, yo creo que en líneas generales, en cualquier producto que hayamos alcanzado una escala mínima, un punto crítico, me parece que es escalable o la verticalidad o la horizontalidad, como digo. O sea, no hay que concentrarse solo en, hay que integrar verticalmente, porque muchas veces se vende cebo de culebra a un empresario o un productor que no necesariamente tiene toda la información de la cadena. Y caso concreto es el del cacao. Y ahí un poco lo que hay que analizar mucho es a lo largo de la cadena dónde están concentrados los valores agregados.
siempre se le dice al agricultor, no te pagan ni $2 por tu cacao, por tu kilo de cacao, y venden el chocolate a $16 en Francia, en París. Y si bien eso tiene una dosis de realidad respecto a los precios, no es que el otro se esté llevando el 80% del valor agregado. De hecho, es bastante comparable el valor agregado que se genera en el primer eslabón que el que se genera en el último eslabón. En el último eslabón, la rentabilidad más o menos de toda la cadena representa casi el 40%, y en el primer eslabón es 35%. Y el resto se diluye en, digamos, el procesamiento o la elaboración del chocolate, donde, contrario al primer y último eslabón, las inversiones son muy fuertes. O sea, poner una planta de procesamiento de cacao es una inversión fuerte, pero los réditos, la utilidad, no es, es por masa. O sea, es marginal, es muy poquito, y es por masa que se gana. Entonces, pensar que cada agricultor o que cada asociación o cooperativa debe tener su planta, no es real. Estamos vendiendo cebo de culebra. Y además lo que hay que decirle también a este agricultor es la otra parte, ¿no? Esa empresa o esa tienda que vende chocolate en Francia paga electricidad francesa, servicios franceses, planilla francesa, cuyos costos son bastante más altos que los costos que se puedan tener aquí. Y de hecho es mucho más sencillo elevar precio de un producto o un insumo mientras más lejos estés del consumidor. Mientras más cerca estás del consumidor, los precios son más difíciles de mover. Y en el primer eslabón, solo con certificaciones, podrías duplicar o triplicar precios. Solo por un cambio de variedad, podrías duplicar o triplicar precios. Y en el caso de cacao ocurre. El cacao, el CCN 51, estará entre 5 soles 50 el kilo. El cacao chuncho, dependiendo de la calidad, 15, 17, 19 soles. Y solo es una variedad distinta. Estamos hablando de un cacao nativo, el cacao chuncho. Ese que todos ustedes escuchan que gana premios, esa variedad es cacao chuncho. El otro que gana premios es el cacao blanco, el de Piura. Solo por la variedad de cacao, el triple de precio. Si a eso le agregas certificación orgánica, comercio justo, otras certificaciones, el precio se eleva más. Entonces, ¿quieren duplicar, triplicar ingresos en un eslabón primario? Se puede, con los mismos conocimientos que tiene ese agricultor. Porque ese agricultor no va a saber operar la maquinaria, ni sabe cómo funciona el negocio del retail para la venta del chocolate en las cajitas que hoy día vemos. Entonces, cada uno tiene una labor. No todos vamos a ser gerentes, no todos somos la línea base, pero hay que concentrarnos en la labor que de una u otra manera nos toca desarrollar. Y en el caso peruano en particular, el nivel técnico es bastante bajo. Así como hoy día se discute, por ejemplo, en la gastronomía, el boom ha sido las escuelas de cocina y por ende la producción de cocineros, no tenemos mando medio. No tenemos administración de restaurantes, mozos, tenders, bartenders, etc. De eso hay poca escuela y hay poca oferta. O sea, no ha habido un desarrollo completo, estratégico. Cocineros sí hay, y hay bastantes. Pero personas, digamos, una cosa es cocinero, otra cosa es chef. Chef, muchos menos. Administradores de restaurantes, muchos menos. Y lo propio pasa en la agricultura. Ya me estoy yendo, ¿no? El tiempo. Sí, hay biólogos, ingenieros agrícolas, agrónomos,
En algunas regiones no los hay, a pesar de que se está más que duplicando la frontera agrícola, pero lo que no hay es mando medio. No hay ningún instituto superior vinculado a la agricultura, a temas agrícolas. Había uno en Tacna, murió hace como 4 años, y el único existente con muy poca oferta es en Moquegua. Después en todo el país no hay. Bueno, muchas gracias, Luis, por tu intervención. Sí, en realidad los temas son amplios, pero no dejan de conversar de hecho, con la presentación que estabas haciendo. El reto número 1 era justamente de lo que estás comentando, el capital humano. Y bueno, si hablamos de poner en valor el primer eslabón de la cadena, hay necesidad de capital humano que entienda los muchos insumos que tenemos. No los pueden entender si no se aplica tecnología y no se desarrolla tecnología para entenderlos. Análisis, capacidad de certificación, laboratorios bien equipados, normalizados para que el servicio, estos servicios de certificación sean accesibles a los diferentes actores y que el precio de esta tecnología, este servicio tecnológico también sea competitivo. También son retos varios y bastante conectados. Sergio, cuéntanos, por favor. Gracias, Jorge, gracias a Luis, a Marta, a todos los panelistas, a los organizadores por la invitación. Yo estoy aquí representando al Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? El banco trabaja en este tema de innovación y competitividad en el país desde hace varios años. De hecho, junto con, en ese momento, la presidencia del Consejo de Ministros y el CONCITEC fueron los que incubaron esta unidad ejecutora que hoy es Innovate Perú, ¿no? En ese momento era el programa de ciencia y tecnología, ¿no? Trabajando con diversas líneas de apoyo a la innovación y a la investigación también, ¿no? Hoy día todo eso pues ha crecido, ha evolucionado, ha acumulado conocimiento y es lo que creo que muy bien ha presentado Luis en su presentación, ¿no? Con una gama de instrumentos y retos que son justamente los o son producto de justamente esta acumulación de experiencias y lecciones aprendidas, ¿no? Cuando hablamos de fortalecimiento del sistema de innovación, esto está directamente vinculado a cuál es la política de innovación de un país, ¿no? Cuál es la visión. Y en términos de política de innovación, y no me refiero a un papel escrito con lineamientos, que claro, que también es válido y es necesario para poder garantizar la continuidad, pero yo me estoy refiriendo más justamente a 2 dimensiones, ¿no? La primera es eso que acabo de decir, la acumulación de conocimiento y de aprendizajes a lo largo de los años que han derivado en una determinada institucionalidad, en un determinado policy mix, conjunto de instrumentos, en una determinada capacidad del sector público en este caso, ¿no? Y también del sector privado. Y también cuál es la visión país, ¿no? ¿Cuál es la visión? ¿A dónde queremos llegar como país? Y yo creo que aquí hay muchos retos y muchos trabajos por hacer aún, ¿no? En lo primero, ¿no? En la acumulación y en el proceso de crecimiento de todo esto de la política de innovación ha habido muchos aprendizajes, ¿no? Como les decía, esto inició con el banco, con un préstamo del BID de 35, bueno, el proyecto era de $35 millones hace 12 años, casi 2006-2007. Fue, digamos, el primer fondo concursable más o menos bien diseñado y serio, digamos, con prácticas internacionales que se montó aquí en el Perú. Esto siguió con apoyos públicos, digamos, con un fondo que se llamaba Fidecom en el 2009, que ya apuntaba directamente a financiar proyectos de innovación en empresas, ¿no? que tenían el antecedente del FinCit 1, pero digamos con el Fidecom se intentó escalar un poco estos instrumentos. En el 2001, 2 también se forman los primeros CITES, ¿no? Centros de Innovación Tecnológica, que también tienen su recorrido. Y digamos que entre los años 2012 a 2014 empieza una primera ola de reformas en el sistema de innovación, digamos, en términos públicos, ¿no? Y es que lo primero es que Innovate Perú, en ese momento FinCit, se absorbe hacia el Ministerio de Producción, ¿no? Con el objetivo de darle a Produce garras, ¿no? y dientes para poder trabajar en las políticas de innovación y desarrollo productivo con fondos concursables, ¿no?
Y por otro lado, se empieza a fortalecer el CONCITEC, ¿no? No solamente con la inyección de fondos, sino también con fortalecimiento de su marco legal, de sus cuadros, etcétera, ¿no? Entonces, y en ese momento también digamos, se transforma el ITP, ¿no? Se empieza con el proceso de transformación del ITP, que hasta ese momento era un instituto tecnológico pesquero, era un IPI, un Instituto Público de Investigación, y se le da el encargo de administrar la red de CITES, ¿no? Esto pasó con la Ley de Presupuesto 2013, me acuerdo, y entonces, digamos, se empiezan a generar las unidades, las organizaciones que van a empezar a desplegar una política de innovación ya mucho más proactiva, mucho más, digamos, significativa en términos de recursos y en términos de intervención, ¿no? Entonces, estamos todavía en el proceso justamente de consolidar estas nuevas armas, ¿no? Innovate Perú en Produce ha crecido también en fondos pues, por 5, por 6 con relación a los últimos años, ¿no? Y ITP también ha hecho lo propio, los CITES eran 3, ahora son 40, ¿no? Nos lo contará Mario ahora mejor, ¿no? Entonces el reto es pues justamente consolidar esta institucionalidad, ¿no? Desarrollarla, hacer que se articulen adecuadamente, ¿no? En un sistema que como el país es fragmentado, también tiene sus problemas de desconfianza. Entonces, los trabajos son múltiples, ¿no? Y son importantes. El BIT ha acompañado este proceso con 3 operaciones de préstamo, con diversos procesos de cooperación también, y creo que ha sido un aliado técnico y financiero, digamos, muy valioso para el ecosistema, ¿no? En términos de la visión, que es la segunda dimensión que mencioné, yo diría que un poco respondiendo a la problemática de la productividad que se está enfrentando, porque la productividad ha caído, ¿no? En los últimos años, 2010, 2012 ha empezado a caer. ¿Qué tiene que ver esto con el ciclo minero, ¿no? El ciclo de minerales? Hay un tema importante ahí, ¿no? O sea, aquí en el Perú se analiza la productividad en términos agregados o, digamos, también por tamaño de empresa, pero creo que la mirada sectorial es la que ha faltado, ¿no? La mirada sectorial. ¿Qué ha pasado con los sectores y quiénes son los sectores que han perdido productividad? Y hablando de la minería, ¿no? También pues es probable que haya llegado a un pico, ¿no? de productividad en muchos sentidos y que justamente con el precio de los minerales se ha, digamos, evidenciado que ya está llegando a un tope, ¿no? Entonces, ¿qué hacer, no? ¿Cómo poner en marcha estos nuevos sectores o afrontar los problemas de productividad de sectores específicos, ¿no? Y yo creo que lo que se está haciendo con las hojas de ruta tecnológicas es una respuesta importante a eso, ¿no? Vamos a analizar el caso de la minería o de los negocios vinculados a minería, de la cadena, ¿no? Vamos a analizar el caso de los industrias procesadas, de los alimentos procesados, perdón, y vamos a tomar acción sobre eso, porque ahí están los problemas, ¿no? Y ahí están las ventajas comparativas y probablemente ahí está la visión que necesitamos como país en términos de innovación, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Sergio. Me gusta mucho el tema de minería que estás mencionando. Recientemente hay un yacimiento de litio que se está planteando trabajar. La empresa creo que es Yellowcake, una empresa que trabaja uranio en Puno. Pensando en si cae la productividad en un sector y cómo poder levantarla, si es que es necesario hacer eso, es importante que tengamos esa capacidad de vigilancia tecnológica. Los minerales que extraemos principalmente se aplican para aleaciones, para conducción de energía. O el litio es eso que tenemos frente a nosotros en el futuro y en todos nuestros bolsillos. Es la batería de nuestros celulares, la batería de los autos eléctricos, las motos eléctricas que ya están despegando en Lima. Hay minerales que de repente no se extraigan, no puedan extraerse en la magnitud en la que sí se hace oro, cobre, etcétera, pero podría ser una cuestión estratégica diversificar los minerales que fomentamos que se extraigan. Hay perovskita alrededor del mundo distribuido, no es abundante, pero es un insumo con un potencial muy grande para paneles de energía solar, por ejemplo. Entonces, ¿qué se puede hacer para impulsar, para recuperar productividad en ciertos sectores? A veces es diversificación y es
interesante poder hacerlo basado en nuestra visión de qué es lo que va a pasar tecnológicamente a futuro. Bueno, perdóname, te paso la posta. Gracias, María. Bien. Buenos días, gracias por la invitación y saludos a todos en el panel y a los que estamos presentes acá. Yo, soy Mario Bazán, miembro del Consejo Directivo del Instituto Tecnológico de la Producción Red de CITES, y parte de mi papel en el ITP es justamente ayudar a reflexionar sobre cuál es ese rol que tiene una institución que digamos, si bien tiene larga data como instituto de investigación, tiene una historia reciente de administración de los centros de transferencia tecnológica e innovación productiva que se encuentran en todo el país, ¿no? Actualmente son 47 CITES entre públicos y privados que están en el país en varias áreas de producción y estamos desplegados en casi todas las regiones, ¿no? En todos los departamentos. Y creo que la reflexión un poco que nos lleva este panel es justamente hablar del ecosistema. ¿Qué papel juegan las distintas instituciones y los distintos instrumentos que tenemos en el contexto nacional y en el contexto internacional, ¿no? ¿Qué es lo que queremos lograr como país en el corto plazo, en el mediano plazo y en el largo plazo? Y esta discusión la tenemos cada cierto tiempo. Hay un debate sobre institucionalidad en el país, sobre instrumentos de política, sobre recursos que destinamos a estos temas. Y siempre tenemos la sensación de que deberíamos estar haciendo mucho más, ¿no? Que si bien hemos avanzado en los últimos años, lo que avanzamos está rezagado con lo que necesitamos como país. Y los fondos han sido muy útiles y creo que hemos logrado institucionalizar los fondos. Hasta hace unos años muy cortos teníamos fondos 2, 3 años y luego había una sequía de fondos y todas las capacidades que habíamos formado comenzaban a desmoronarse y luego se reconstruían cuando venían nuevos fondos y teníamos esos lapsos, ¿no? de los primeros préstamos con espacios entre uno y otro que desarmaban lo poco que se construía. Y el primer desafío es construir institucionalidad y por lo tanto la continuidad de tener los recursos para ciencia, tecnología e innovación es fundamental. Los institutos públicos de investigación y los otros instrumentos que acompañan a los recursos financieros que están tanto para las empresas como para la articulación empresa, academia, Estado, que creo que ese es un objetivo fundamental además, también necesitan una institucionalidad que va creciendo y que se va consolidando y que se va haciendo conocida con los usuarios o los beneficiarios de esa información, esos servicios y esos productos que genera cada una de estas instituciones. Y ahí hablamos ahora del despliegue de los instrumentos que requiere un país como el Perú, ¿no? Cuando fue la Comisión Consultiva de Ciencia y Tecnología hace 5 años atrás, identificó 72 instrumentos de política que el Perú necesitaba, desde formación de recursos humanos, es decir, la base científico-tecnológica que necesita el país, hasta la difusión de tecnología, que incluía un museo, incluía un montón de cosas que todavía no tenemos en el país. De esos 72 instrumentos, algunos de ellos se han implementado con relativo éxito, en la dimensión, en la escala que se requiere, pero también en la experiencia de aprender cómo hacerlo, ¿no? Yo recuerdo los primeros fondos de FinCit o las primeras becas subcontratábamos a alguna organización internacional que nos ayude con la gestión. Hoy en día esa gestión se hace internamente y se hace de manera eficiente y muy eficaz también. Entonces hemos aprendido muchísimo en los últimos años y hemos incorporado además mejoras, ¿no? En el caso de los centros de innovación y transferencia tecnológica, empezamos con 3 a finales de los 90 y hoy en día tenemos 47. El gran salto se da, en la primera parte de los 2000, involucrando CITES privados, y en el 2013, cuando se amplía la infraestructura y nuevas cadenas productivas en las cuales los centros de innovación tecnológica se expanden a nivel nacional. ¿Y cuál es el papel que tienen que hacer los CITES, ¿no? Si bien los fondos ayudan a estar en los que están generando innovación o los que están generando alguna estandarización o llegar sistemas de calidad óptimos, los CITES lo que buscan es reducir las brechas de información entre aquellos productores que saben hacer las cosas bien y los que vienen haciendo las cosas pero que necesitan mejorar para lograr generar el valor suficiente de dejar de ser una empresa de subsistencia a ser una empresa generando rentabilidad.
Y para eso lo que buscan hacer es, ok, hay una serie de información y de tecnología que ya es conocida, que si la aplicas al sector en el cual tú estás, vas a mejorar tu rentabilidad. Y no se trata de transferirle tecnología nueva, se trata de transferirle tecnología adecuada, que les permita primero generar valor. Nadie va a comprar tecnología, va a invertir en tecnología si al hacer esa inversión finalmente no le revierte en el bolsillo, ¿no? Y van a preferir hacer sus prácticas tradicionales con el mercado que tienen, y necesitamos entonces atar la transferencia y la difusión de tecnología que queremos darle con la generación de valor que necesitan los productores en el Perú. Si no hacemos esa conexión, digamos, le estamos vendiendo cebo de culebra nuevamente, ¿no? Es decir, les damos tecnologías que se ven bonitas, que se ven modernas, pero que finalmente no tienen quien les dé mantenimiento, se vuelve obsoleta relativamente rápido y no generaron el valor suficiente para reemplazarla o para mejorarla. Entonces el CITE tiene una labor trabajando con las empresas de manera muy cercana para identificar primero cuáles son las necesidades que tienen. Esas necesidades las transforma en una demanda de servicios tecnológicos. Y el CITE está para darle ese acompañamiento. Inclusive tenemos plantas escuela piloto, donde el empresario puede ir y aprender un proceso productivo. Puede aprender a cómo produce el pisco, puede aprender cómo hace el secado de algunas frutas o hortalizas y tiene esa opción de aprender. Una vez que aprende y ve el valor de ese aprendizaje y entra al mercado, porque puede tener inclusive algunas producciones utilizando las plantas de los CITE, luego va a comenzar a adquirir esa tecnología. Esa tecnología la puede adquirir de manera individual o de manera colectiva dependiendo del tamaño de los productores. Y para eso también los CITE ayudan en esa articulación, por ejemplo, a generar proyectos que postulan a Innovate Perú, a Procompites para adquirir tecnologías adecuadas y en la organización de los mismos productores. La idea de tener estos CITE es justamente ir cerrando esas brechas de productividad, esa forma de hacer las cosas de manera tradicional a un poquito más industrial, de tal manera que generemos valor y que revierta, digamos, en las ganancias del empresario. Y nos falta, ¿no?, en la vinculación con el mercado. A veces podemos mejorar esa productividad, pero no tienen a quién venderle a ese precio que hoy día cuesta ese producto de mayor calidad, ¿no? Y ahí tenemos que hacer un trabajo enorme de articulación con otras instancias del Estado, ¿no? Es decir, ¿de qué manera ayudamos a esos productores, por ejemplo, la parte logística, a sacar ese producto a mercados nacionales e internacionales donde esa escala que tienen es lo suficientemente valiosa para tener un retorno apropiado? Y lo que nosotros decimos es, y hay un debate también que tiene que ver con la informalidad, ¿no? Muchos de nuestros productores trabajan en gran medida en mercados informales porque la formalidad les es muy costosa. Pero les es costosa porque también participan en mercados que no son de alta calidad, que no están dispuestos a pagar el precio que deben por ese producto que generan. Entonces, trabajar la productividad con la calidad finalmente va a generar como consecuencia una formalización, porque es ahí donde está el pago adecuado de tu producto. Pero necesitamos cerrar los eslabones, como decía Marta, de todo el proceso productivo para que efectivamente ese apoyo de este instrumento tenga su resultado. Y ahí uno de los esfuerzos que está haciendo el Estado es empezar a articular muchos de estos servicios que los tenía antes separados, ¿no? Ya en un sitio encontramos a una instancia de INACAL, por ejemplo, en Ahuachillaco, en San Martín. Hay dentro del mismo sitio, está presente INACAL y estamos intentando cerrar ahí la idea de que el productor no tenga que ir a buscar varias puertas del Estado en distintos lugares, sino que encuentre en esos espacios físicos también los distintos servicios que el Estado puede dar, desde la formación de la empresa, en la generación de los servicios, de la información, la vigilancia tecnológica, que es importantísimo para entender el contexto, y además los servicios de calidad y, por qué no, también la parte de promoción de la producción. Creo que ahí tenemos un desafío enorme todavía para construir esa articulación entre los mismos instrumentos del Estado y avanzar algunos pasos más. Pero ¿qué se nos viene? ¿Por qué hacer esto de manera mucho más acelerada a la que hemos venido haciéndola, ¿no? Cuando pensábamos esto hace 5 años, dentro de las discusiones de la Comisión Consultiva, hablábamos de 3 escenarios posibles. Uno, de un aprendizaje lento y que en algún momento que aprendamos a hacer un salto cualitativo en los fondos y en la institucionalidad que requiere el país.
otro en darle un shock fuerte hace 5 años, y otro intermedio en el cual se aprendía un poco y comenzamos a inyectarle los fondos. Lamentablemente optamos por el de aprendizaje lento, ¿no? Es decir, hemos ido aprendiendo, hemos mejorado algunos de los fondos, pero no hemos dado el gran salto en términos de financiamiento en todos los instrumentos que se requiere. Y ahí tenemos un desafío enorme, ¿no? Yo creo que ya tenemos ese aprendizaje. Hemos logrado aprender a cómo gestionar fondos, ahora estamos manejando mucho más fondos, 5 o 6 veces más fondos de los que manejábamos hace 5 años. Los CITES están desplegados en casi todo el país, tenemos un desafío de cómo empezar a trabajar en red entre los CITES y vendernos servicios entre nosotros, como CITES públicos y privados además. Tenemos fondos de recursos humanos que estamos enviando muchos becarios afuera, pero todavía no tenemos los instrumentos para regresarlos, ¿no? Y creo que ahí tenemos que articular y conseguir este ecosistema del cual estamos hablando. Y en general lo que necesitamos es escalar en gran medida todos los instrumentos que tenemos, ¿no? Y ahí tenemos un desafío, creo que desde los usuarios, que es la academia, las empresas, los actores privados que están ya en los CITES y participan de los fondos concursables, y las distintas instituciones del Estado. Y esto tiene que armarse de tal forma que podamos responder a ese contexto internacional, ¿no? Y cuando vemos ahorita las grandes tendencias del contexto internacional, hoy en día estamos hablando de la 4ª revolución industrial, ¿no? Donde vinculamos los temas biológicos, químicos, físicos con la digitalización, y todo está combinado y generan industrias de una forma nueva, muy dinámica, y lo que nos exige, y si leen el último reporte del World Economic Forum, que ha salido hace 2 semanas publicado, lo que nos dice es: las economías tienen que estar listas para ser súper flexibles y se adapten a los cambios en el entorno. O sea, lo que está claro es que los cambios van a ser constantes. Y ya no se trata de hacer grandes industrias y grandes empresas que van a estar los 20, los 30 o 40 próximos años ahí. Se trata de tener la capacidad de adaptarnos rápidamente. Y ahí tenemos una ventaja fundamental, ¿no? Javier Higuíñez en los 80 escribió un libro que decía que el Perú debe producir poco de muchas cosas. Y eso nos cubre justamente para estas dinámicas muy raras. Pero ese poco de muchas cosas tiene que ser bien producido y con calidad, ¿no? En contra del paradigma de producir mucho de pocas cosas, ¿no? Estar en el mercado de los commodities. Tenemos commodities, ¿no? Los minerales, por ejemplo. Pero digamos, el gran desafío no va por ahí. El otro entorno que es fundamental mirar son los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Y Jorge hablaba de la felicidad. Y la felicidad, ¿cómo la miden, digamos, este índice de felicidad? Incorporan los temas productivos, económicos, es decir, el bolsillo, con los temas ambientales, es decir, el entorno en el cual vivimos, y con los temas personales de cómo nos sentimos, ¿no? Es decir, en un entorno saludable, con buenos ingresos y las capacidades de satisfacer nuestras necesidades y nuestras aspiraciones, vamos a ser más felices. Pero necesitamos pensar en todo. Es decir, no podemos producir hoy en día sin tomar en cuenta nuestro ecosistema. Y por lo tanto tenemos que incorporar eso en la forma en la cual producimos. Y es un desafío para nosotros como instituciones. Tenemos que repensarnos para ver si es que ese diseño y ese conocimiento que estamos transmitiendo están tomando en cuenta estos objetivos de desarrollo sostenible. El otro gran factor externo es la hipersegmentación del mercado. Y ahí tenemos una oportunidad enorme. El mercado hoy en día no es solamente de commodities y no es el gran mercado, ¿no? Tenemos los mercados especializados en los cuales nosotros podemos producir, por ejemplo, comida o lo que llaman hoy en día superalimentos para gente que tiene condiciones especiales para la alimentación, ¿no? Los celíacos, las personas que tienen algún tipo tenemos las proteínas que no es carne, ¿no? En la quinoa tenemos un montón de elementos que pueden ser parte de esta nueva, digamos, ola de superalimentos, y ahí el mercado especializado. Tenemos los mercados adaptados al cliente, la metalmecánica dentro de la minería, termino en un minuto. La metalmecánica en la minería hoy en día está adaptada a cada cliente y a cada condición, y tiene la opción de adaptarse, y ese es un mercado especializado que está generando cada vez mayor demanda, ¿no? Y finalmente los mercados únicos, ¿no? No solamente porque no hay 2 Machu Picchus en el mundo y podemos tener una industria del turismo alrededor de eso, sino porque también tenemos productos, esa biodiversidad de que se hablaba, tenemos productos que son únicos en nuestro país y tenemos que llevarlos a la escala de que superen las barreras fitosanitarias o que superen
los estándares de calidad que el mercado exige, pero que seguramente vamos a tener la posibilidad de un espacio ahí, ¿no? Bien, ahí lo dejo por el momento. Gracias. Muchas gracias, Mario. Realmente quiero tomar algo que mencionaste en particular, que es que una empresa no va a adquirir una tecnología que no le añada valor. Y de hecho, volviendo a estos nortes globales, ¿no? Como son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y conectando con el índice de felicidad, aspectos que realmente refuerzan sociedad y producción, como es confianza entre las personas, confianza entre las organizaciones, gobernanza / corrupción que se ve junto, salud. Para que estos indicadores puedan crecer en nuestras economías, en nuestras sociedades, la tecnología ofrece, o tenemos tecnología disponible, si queremos adoptarla, para poder asegurar un camino hacia ese crecimiento. En particular, las tecnologías informáticas, digitales, de comunicación, son algo que es absolutamente ineludible en el día de hoy. No es fácil pensar en una empresa que pueda crecer sin la incorporación de tecnologías digitales. Ahora, hemos visto que las cadenas deben conectarse y que muchas empresas son pequeñas. Yo voy a hacerles una pregunta adicional, de repente alcanza tiempo para una respuesta o dos. ¿Qué intervención consideran que sería eficiente y efectiva para mejorar este salto en nuestro país? Considerando el corte de tamaño de empresas que tenemos, sabemos que no va a ser fácil. Lo pongo en la mesa. ¿Quién quisiera responder? ¿Marta? Bueno, bien, desde la universidad estamos haciendo un gran esfuerzo de reflexión, intentando ser menos pasivo en la discusión, o sea, esperar que las cosas pasen para poder investigarlas, sino tener un rol un poco más proactivo. Porque la verdad es que mientras estamos respondiendo algunas preguntas sobre sistemas de innovación, por ejemplo, los ecosistemas que estamos trabajando acá, que hace 30 años ya viene siendo discutido en otros países, las preguntas han cambiado. La inteligencia artificial, la digitalización de la información, del conocimiento, hace pensar que el futuro, el desafío es muchísimo mayor de lo que hasta ahora hemos tenido en términos tecnológicos. El salto tecnológico que hemos estudiado con tanta dedicación, primero el proceso de automatización en los años 80, después el proceso ya de la revolución de la sociedad de información con el uso de las TICs en los diversos ámbitos. En ese momento, la unión entre lo que es inteligencia artificial, en especial la infotecnología y la biotecnología, hacen con que tengamos un nuevo camino, una nueva trayectoria tecnológica hacia ese futuro. Si ustedes piensan que en el Silicon Valley, en ese momento, las empresas o las startups continúan viendo chips, continúan viendo el tema tecnológico desde la informática, no están todavía en la década pasada. En ese momento, lo que se discute, las empresas que están en ese entorno están viendo fundamentalmente biotecnología. Ese es el ámbito. Y en especial, intentando juntar el desarrollo de esa biotecnología con la infotecnología. Ese es el salto que estamos dando en ese momento a nivel internacional. ¿Qué viene trabajando el Perú en eso? Muy poco, ¿no? Nuestro conocimiento sobre nuestra biodiversidad depende mucho de la cooperación internacional, depende mucho de otros países. El conocimiento, ese conocimiento sobre nuestros límites en términos del proceso de crecimiento, tiene además otro gran desafío, que es el desafío del cambio climático, que es un tema que tenemos que trabajar.
Y todo ese proceso vamos a tener que tener ahora una visión de cómo los negocios hacemos cada vez más digitalizados. Colombia en ese momento está sacando su diplomado, su especialización en líderes digitales. El proceso de gestión, ¿no? La gestión empresarial, en la Facultad de Gestión donde estamos trabajando, es exactamente buscando ver la gestión de empresas digitales, por un lado, y la digitalización de procesos, conformación de nuevos tipos de servicios dentro de la era digital. Por ejemplo, el tema de marketing, el tema de branding, el marketing digital tiene una nueva connotación y, digamos, nuevos desafíos. Y los desafíos, claro, nos dan grandes oportunidades, pero también nos dan amenazas, ¿no? El tema ético de cómo tratar, el tratamiento de la información, ¿no? La información personal. Solamente estamos empezando. Si el Facebook, ahora estamos conversando sobre cómo guardamos o no guardamos nuestras, digamos, nuestras fotos de nuestras familias, de nuestros ámbitos familiares. En muy poco tiempo, los sensores biométricos que incorporemos al cuerpo para simplemente saber cómo estamos de salud, etcétera, van a empezar a generar una data enorme sobre nuestras propias emociones que nos van a digamos, a invitar y van a conocer muchísimo mejor nosotros mismos que nuestra propia capacidad de conciencia tiene. Imagínense esos sensores que digitalizan tus sentimientos, tu reacción biológica a determinados procesos y te invitan a tener un comportamiento de consumidor, a un comportamiento como empresario, con una determinada pauta. Yo me preocupa menos que sea inteligente ese proceso y me preocupa más quién está detrás de esa inteligencia, ¿no? ¿Quién maneja todo ese proceso? Porque puede ser hecho para cosas muy positivas, pero también puede ser hecho, y no nos olvidemos de que el hombre construye como especie cosas maravillosas, pero la estupidez humana es también bastante destacable, ¿no? Guerras, vuelta al fascismo, etc. Hay muchas cosas para conversar, pero la digitalización se nos viene. Y esa digitalización tiene que ser pensada dentro de una nueva familia tecnológica. Y cuando hablamos de ecosistemas, si no ponemos en perspectiva el nacimiento de una nueva era tecnológica, estamos muy retrasados y podemos hacer muy poco para prepararnos para todo el desafío que viene. Entonces, una invitación es pensar en los desafíos digitales en términos éticos, en términos productivos, en términos de visión de bienestar social, para tener un futuro con bienestar y más agradable, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marta. Hace un par de días estábamos viendo una presentación de una empresa que había desarrollado o que desarrolla vehículos para extracción minera y en la presentación se explicaba cómo se desarrollan estos vehículos de manera modular y preparándolos para poder tener sensores donde antes no tenían sensores y bueno, en la operación poder, no solamente en los vehículos, sino en la operación poder levantar toda la data posible que permita gestionar el proceso y hacerlo más eficiente, hacerlo más seguro. Había un planteamiento de sacar a las personas del socavón por un asunto de seguridad. Ya estamos hablando de un tema de visión tecnológica a futuro. La disponibilidad que tenemos de herramientas informáticas ahora es más que un lujo. Hay millones, trillones de repente de líneas de código gratuitas que uno puede descargar y empezar a construir módulos que nos ayuden a mejorar procesos productivos, incluso de gestión. Hay gestión personal financiera. Como sociedad tenemos una gran capacidad de absorber esto si queremos. Nos devuelve al reto número 1 que nos presentaba Luis más temprano, que es el capital humano.
Mi invitación es que no lo veamos como un reto país nada más, que sí lo es, sino además como un reto personal. En esta sala no hay ni siquiera el 0.01% del país, pero estamos viendo estas cosas. Estamos pudiendo unir estos puntos y ver que se puede y se debe iniciar este camino. Entonces, compartiremos la responsabilidad con ustedes y el reto con ustedes. Tenemos todos mucho que aprender, tenemos estos retos que hay que afrontar para que nuestro país pueda ser más competitivo y más productivo utilizando tecnología e innovación. Bueno, muchas gracias a todos.